¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Dictan prisión preventiva en contra de María Sol Larrea, exdirectora del Hospital del IES de Quito y mano derecha del expresidente de la institución, Ramiro González. La Fiscalía presume enriquecimiento ilícito, pues no se habría justificado la compra de inmuebles y transacciones familiares por más de $2 millones. Con esta noticia empezamos hoy. Con este operativo, la Fiscalía frustró el viaje que esta exfuncionaria del IES y su esposo pretendían hacer fuera del país y los detuvieron en el aeropuerto de Quito antes del vuelo. María Sol Larrea fue directora del IES y la persona de mayor confianza del expresidente de la institución, Ramiro González, durante toda su gestión, tanto en el Seguro Social como en el Ministerio de Industrias. En su contra se presume enriquecimiento ilícito tras no haber justificado 2 inmuebles, uno en Quito y otro en Guayaquil, vehículos, transacciones superiores a los $2 millones en bancos locales y una cuenta en Estados Unidos con $60.000. La fiscal Claudia Romero, a cargo del operativo, apenas informó de la diligencia. Realizamos una serie de allanamientos. Lo cierto es que tras la detención de Larrea y su esposo se hizo el allanamiento en su casa, ubicada al norte de Quito, y de un centro de hemodiálisis que pertenecería a su marido. La jueza a cargo del caso aceptó los argumentos de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva en contra de Larrea. Su abogado sostiene que el viaje era de negocios y no pretendían huir del país, y que justificarán los ingresos que han sido cuestionados en la declaración de bienes a la Contraloría General del Estado. Siempre viajan de acuerdo a los compromisos que tienen con sus empresas. No es que han estado tratando de salir del país ni algo parecido. Era lo normal que ellos realizaban. Todo lo que tienen mis clientes es producto de su trabajo. No obstante, el paso de Larrea por el IES le ha merecido auditorías de las que no salió bien librada. Se han confirmado 3 glosas, una por $2.4 millones, otra por $742.000 y una por $40.000. No se descarta dentro de este proceso más adelante incluir otros elementos que serían parte de lo que fue la gestión de la ahora detenida como miembro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El titular del IES reaccionó a esta detención y dice que puertas adentro se investigan muchas más contrataciones y pagos que se realizaron mientras Ramiro González era presidente y María Sol Larrea su mano derecha. Y ese responsable mayor tiene nombre y apellido. Y ese responsable se llama Ramiro González, siempre lo dijimos. Siempre dijimos que existieron actos de corrupción en su administración. Él sigue siendo investigado. La justicia está actuando. Las pérdidas en el Seguro Social son millonarias y según Espinosa, gran parte de esta información está ya judicializada. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, hizo fuertes declaraciones sobre el escenario político que vive el país. Justificó el retiro de funciones al vicepresidente Glass y afirma que no intervendrá en el accionar de la justicia. El manifiesto que hizo el vicepresidente Jorge Glass, donde cuestiona algunas decisiones del gobierno de Lenín Moreno, fue el detonante para que se le retiren las funciones. Así lo dijo el presidente Moreno esta tarde, en un improvisado evento realizado en los exteriores del edificio del gobierno zonal al norte de Guayaquil. Ahí justamente en la tarima, acompañándolo, estuvo el presidente de la Asamblea, José Serrano. Yo retiré las funciones al vicepresidente de la República porque en una carta ofensiva que no merece el comportamiento de un compañero, y de repente aparece, después de que empiezan las indagaciones, a acercarse muchísimo más a él. De repente aparece una carta agresiva y grosera. A mí me sorprendió. Ese momento, francamente, pensé que inclusive era falsa. Una carta de ese tipo no puede permitirse un presidente de la República. Moreno aseguró que no puede ser ajeno al hecho de que su vicepresidente sea constantemente nombrado en escándalos de corrupción, y pese a que aseguró tener una opinión que prefiere guardarse, esta vez fue más allá. Lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, lastimosamente el dedo apunta cada vez más hacia usted. Sin embargo, asegura que el accionar de la justicia debe estar al margen de sus opiniones, pues el fin, dice, es que quienes han cometido actos de corrupción paguen por ello, indiferentemente del cargo que ocupen. Yo tengo mi criterio personal de si es o no es corrupta esa persona, porque lo conozco y lo sé, pero no puedo decir
¿Por qué? Porque si es que yo digo no es corrupto, es posible que, como era costumbre, las funciones lo tomen como un dictamen. Y si yo digo si es corrupto, también es probable que las funciones lo tomen como un dictamen. No, yo no soy así. Por ahora dice que no existe la posibilidad de que le pida la renuncia al vicepresidente, pues esa decisión depende del resultado de investigaciones que están en marcha. Nunca podremos dejar al vicepresidente sin su puesto, a no ser que haya una sentencia de los organismos correspondientes. Moreno aseguró que continuará como militante de Alianza País, pero también dijo que no es afín a la política, al menos no a la que asegura se practica en Ecuador. Por eso dudó cuando le pidieron ser presidente y ahora en medio de la convulsión política dice que en este momento desearía que otra persona esté en este lugar. Aprovechó también para responder a las críticas sobre su estadía en Ginebra. Sobre ella dice está dispuesto a responder frente a quien sea necesario. Puedo estar equivocado inclusive con respecto a la mesa tendida que manifestó el expresidente. Puede estar equivocado, pero lo máximo que merecía por esa equivocación es decir, compañero, usted está equivocado, porque las cuentas no son así, sume bien, reste bien, etc. Al término del evento, Moreno recibió de manos del presidente de la Asamblea un manifiesto de los 74 asambleístas del bloque de Alianza País, que sin precisar en la crisis política, aseguran brindarán su respaldo al proceso. Hemos trabajado los 74 asambleístas, ratificar nuestro compromiso para construir conjuntamente con usted con ese plan de gobierno que ganó en las urnas el 2 de abril. En el manifiesto también se hace un llamado a resolver las diferencias del movimiento oficialista Casa Adentro. Carlos Acoto, 24 horas. Y el diario brasileño O Globo difunde una grabación, esta vez entre el tío del vicepresidente Glass y el directivo de Odebrecht, que revela información en el sentido de que pagó al menos 14,1 millones de dólares al vicepresidente Jorge Glass. Se queda aquí con la compañía, la cuenta, todo, ¿no? Tengo con viajes de compañía, con mis labios, de la compañía es el Conejo Internacional. Es la voz de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, hoy en prisión domiciliar e investigado por presuntamente pedir dinero a su nombre. Según el último audio publicado por O Globo de Brasil, Rivera fue también grabado por el ex ejecutivo José Conceição Santos. Tres cosas que repita, yo no me ayudo de que necesito plata para la campaña de bien. Solo que me puedo decir, hermano, así mismo. ¿Prefieres 11,5 o 12,5? De acuerdo con el diario, en el testimonio entregado por Conceição Santos al Ministerio Público Federal, confiesa que pagó por lo menos 14,1 millones de propina entre 2012 y 2016 para Jorge Glass. Y agrega el diario, de acuerdo con esta información que en el testimonio de los procuradores brasileños, Conceição afirma que el empresario Ricardo Rivera, tío de Glass, actuó como intermediario entre él y el vicepresidente a lo largo de estos años, siempre con el conocimiento y aval de Glass. Según O Globo, en la delación el ejecutivo de Odebrecht relata una serie de encuentros y negociaciones hechas también directamente con Glass. Uno de los encuentros fue en 2014 en el despacho de la propia vicepresidencia de la República. Momento en el que Glass pidió dinero para su campaña en aquel año. El medio además publica, del testimonio, afirmé a Jorge Glass que ya realizaba pagos a Ricardo Rivera. En respuesta, Jorge Glass confirmó que estaba consciente de esos pagos, pero que esa contribución sería un nuevo pedido. Según el exdirector de Odebrecht, en su delación transcrita por O Globo, la relación entre Odebrecht y Glass comenzó, de acuerdo con el delator, 3 años antes del encuentro en el despacho del vicepresidente. El primer abordaje habría sido en junio de 2011, cuando Conceição fue buscado por teléfono por el tío del vicepresidente. Y sobre el tiempo en el que la empresa actuó así, de acuerdo con el testimonio publicado por el medio de Brasil, en la época Glass era ministro coordinador de los sectores estratégicos de Ecuador, puesto en el que estaría hasta 2012. A continuación sería electo vicepresidente. Y continúa el testimonio según O Globo. Ricardo me informó que debería hacer el pago a favor del entonces ministro Jorge Glass por el porcentaje de 1% sobre cada contrato público que la compañía ganara. Ocurre que en el momento de obtener cada contrato, ese porcentaje sufría incrementos a pedido de Ricardo Rivera, habiendo pagado valores entre 1 y 1,3%. Y continúa el medio. Presenta las fechas de 15 pagos totalizando 5,8 millones para una empresa indicada por Rivera. En especie fueron entregados a Rivera 8,3 millones. El dinero en especie era entregado por Edgar Quiroz Arias, que era contratista de Odebrecht para suministro de acero por medio de la empresa Diaselec S.A. En Ecuador, este material entregado según el acuerdo de cooperación no se ha hecho público. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Atención, hace minutos apareció un nuevo audio publicado por el diario brasileño O Globo, en el cual aparece el delator José Conceição y la voz de supuestamente el vicepresidente Jorge Glass.
En esta conversación se escucha cómo estas dos personas hablan de varios proyectos en los sectores estratégicos en el Ecuador por centenas de millones de dólares. La conversación se trata sobre los montos de algunas obras que fueron construidas durante el gobierno de Rafael Correa. Mientras tanto, el vicepresidente Glass hasta horas de la noche continuaba en la central de Alianza País en Guayaquil, donde ha permanecido durante todo este día. En declaraciones hechas por la mañana, se defendió de las nuevas acusaciones en su contra y dijo que no se va a desafiliar de Alianza País. Su seguridad la mantiene. Allí lo esperaban. Conduciendo su camioneta blanca, salió esta mañana de su casa en la vía La Costa. Es el vicepresidente de la República, Jorge Glass, en su primer día sin funciones. Llegó hasta la central del movimiento Alianza País en el centro de la ciudad. Aquí lo primero fue responder ahora a la publicación que hizo el diario brasileño O Globo, que revela las declaraciones de un directivo de Odebrecht que dice haberle entregado 14 millones de dólares. Es la noticia refrita de la misma grabación, del mismo tipo, el mismo brasileño que vino a grabar un audio con otra persona en donde entre los dos hablan de un tercero. Es evidente, nada, compañero, yo no tengo un centavo mal habido en mi patrimonio. Pero sí reconoció que se ha reunido con gente de Odebrecht. Me he reunido varias veces con representantes de la misma expulsión exigiendo la reparación de obras. Y una vez más advirtió que hay videos. Que conozco, a mí también me grabaron. Estamos hablando de espionaje político. Y hay espionaje político también casa adentro, compañeros y compañeras. Y también habló de su situación actual. Ayer me desactivaron tarjetas magnéticas a algunos funcionarios en la vicepresidencia. Sobre lo que no quiso decir mucho fue del viaje a Panamá que reconoció haber realizado José Serrano, presidente de la Asamblea, y al que calificó como costo político por defenderlo a él, que en aquel entonces era candidato a la vicepresidencia. Bueno, eso que lo explica el presidente de la Asamblea, no, yo no puedo dar detalles. Y si hay probabilidades de reconciliación con el presidente Lenín Moreno, dijo: hubiera habido un diálogo interno antes de un diálogo con todos los opositores. Y aclaró que a diferencia de lo que ha sugerido el expresidente Rafael Correa, él no se separará de Alianza País. No voy a desafiliarme de Alianza País, soy vicepresidente también de Alianza País. Yo no estoy buscando ruptura, yo aclaro, yo busco que se corrija. Ya después de esto entró a la central de País. Por la tarde salió al balcón. Allí se defendió de la indagación fiscal que se abrió tras el informe con base de responsabilidad penal de Contraloría por un contrato petrolero. No tengo acceso a la información que debería y que tengo derecho para poder ejercer mi defensa. Se esperaba la asambleísta Marcela Guiñaga, pero no llegó. Sí llegaron otros que dijeron ser amigos suyos. Pasaban las horas y nos decían que pronto saldría el vicepresidente. Había movimientos a ratos. Parecía que ya bajaba, pero no. Y hasta el cierre de este reportaje, el vicepresidente de la República continuaba aquí, en la central de Alianza País, a donde ingresó por la mañana. Dayana Monroy, 24 horas. La directiva provincial de Pichincha de Alianza País se pronunció sobre la situación interna del movimiento, convoca a sus líderes al diálogo y rechaza la presencia de ciertos funcionarios en el gobierno. La militancia de País en Pichincha llama a sus líderes al diálogo y afirma que no tomará partido por un personaje, sino por el proyecto político del movimiento. Hay que pedir disculpas públicas a la militancia por los criterios ovejunos. Pero también creemos que no se puede hacer política a través de tweets. Eso sí, comprenden que el presidente restará funciones al vicepresidente, pero no están de acuerdo con que éste abandone su cargo. Luego de un comunicado en el que se plantea un rompimiento entre el señor vicepresidente y el compañero presidente, definitivamente era una reacción lógica. No tiene por qué renunciar el compañero Jorge Glass, porque nadie le puede devolver después de la vicepresidencia. Su postura sobre lo que sucede al interior del país se resume en 8 puntos a través de este comunicado. Entre ellos consta el pedido al presidente Moreno de separar del gobierno actores políticos que no fueron parte ni aportan al proceso político, dicen, y que con su presencia afectan a la gobernabilidad. Preguntamos quiénes son esos actores. Estoy hablando de actores políticos en el Ejecutivo. No sé si Gustavo Larrea sea parte del Ejecutivo, como es el director de CNE. Como no tomarán partido personal, afirman los directivos de Pichincha, piden al bloque oficialista en la Asamblea que haga lo mismo. El comunicado que ha emitido la Dirección Provincial de Pichincha de Alianza País difiere de cierta manera con el que ayer publicaran los 74 legisladores del bloque de Alianza País. Nosotros hemos buscado sus testimonios para saber qué opinan y si ha habido un diálogo también con la militancia provincial, pero no hemos podido encontrarlos.
La coincidencia entre los comunicados yace en que ambos llaman al diálogo y a la conciliación de sus líderes. Convocar tanto al vicepresidente como al presidente para que seamos los facilitadores. Otra coincidencia es la petición de apartar del gobierno a ciertos funcionarios que se relacionan con los Bucaram, y a partir de ahí empiezan las diferencias. Los legisladores de país mencionan con nombre y apellido a Gustavo Larrea y le piden que deje de tomarse el nombre del presidente Moreno para sus protervos intereses. Además, los asambleístas les dicen a los representantes de la derecha y de la peor oposición política que no necesitan de su plan de gobierno. Respaldan las decisiones económicas tomadas por el expresidente Correa y les preocupa que el presidente retirara funciones a su binomio. Martina Vera Pérez, 24 horas. Tres ex candidatos presidenciales se mostraron de acuerdo con la decisión tomada por el presidente Lenín Moreno con respecto al retiro de funciones al vicepresidente Glass. Veamos lo que dijeron. Si yo soy el presidente y mi vicepresidente tiene estas acusaciones tan serias, con tantas evidencias, con tantos documentos, lo menos que hago es retirarle las funciones. Para el ex candidato presidencial Paco Moncayo, el tema es sencillo. Retirar las funciones al vicepresidente Jorge Glass era una medida necesaria. Argumentos con los que coincide la también expresidenciable Cynthia Viteri. Son acciones simbólicas, pero extremadamente duras. Esto ¿Necesarias? Es más o menos, yo creo que necesarias, sí. Y ante un vicepresidente sin funciones específicas, para Viteri la situación de Glass se resume así. Tiene el cargo, pero no tiene que hacer. Para Moncayo, el discurso que empieza a manejar el vicepresidente Glass es parte de una estrategia política, y así lo explica. No hay que caer por eso, Milton, en la trampa de ponernos a pensar si esto será una ruptura ideológica entre los fieles al proyecto y los traidores al proyecto, entre los leales a Correa y los traidores a Correa. No, ese no es el tema. El tema es que aquí hay acusaciones de grave corrupción. Por eso dice, son dos cosas las que hay que separar: la crisis política por un lado y la crisis moral por el otro. Y advierte que de comprobarse los supuestos pactos existentes con el gobierno, denunciados por el vicepresidente, tomará acciones inmediatas. Yo mismo saldré a las calles si es que Lenín Moreno comienza a gobernar con las viejas y mañosas prácticas. Quien también se pronunció, pero solo por redes sociales, fue el ex candidato Guillermo Lasso, quien en su cuenta de Twitter aseguró: la restricción de funciones a Glass lo legitima en el cargo a Lenín Moreno. Ahora sí, vamos con cuestiones de fondo que necesita el país. Carlos Acoto, 24 horas. La construcción del metro de Quito, según el municipio, lleva un avance del 30%. Ahora, según un concejal de la ciudad, esperan que no existan retrasos ni inconvenientes luego de que hoy se generara una disputa más mediante comunicados entre las dos empresas del consorcio constructor, Acciona y Odebrecht. Hasta la construcción del metro de Quito se replicó el formato de dimes y diretes a través de cartas y oficios públicos, como fue la tónica de la política en los últimos días. Este viernes, la empresa española Acciona, mediante un comunicado, anunció que asume la gestión plena de las obras de la fase 2 del metro de Quito. Es decir, oficializó unilateralmente la salida de Odebrecht de los trabajos de obra y construcción. Pero la empresa brasileña, mediante un comunicado, lamentó la postura. Odebrecht desmiente las afirmaciones realizadas por Acciona en comunicado hecho público. El consorcio Acciona-Odebrecht en octubre del 2015 recibió del municipio el proceso de construcción y a mediados del 2016 Odebrecht comunicó que se retiraba del consorcio. Para esto se firmó un acuerdo. Según el concejal Sergio Garnica, está claro quién ha efectuado los trabajos, que al momento llevan el 30% de avance y 37 frentes de obra. Hemos evidenciado en la obra que solo hay gente con el logo de Acciona. Necesitamos claridad absoluta, si se queda o se va, pero no a este juego. Mi protesta y mi rechazo a esa actitud irresponsable por parte de los dos consorcios. Al respecto, el municipio emitió también un comunicado en el que conmina a los miembros del consorcio Línea 1 a adoptar a la brevedad una solución definitiva a la situación que atraviesa el mismo. Que nos explique en qué consiste la conminación de la alcaldía. Esto que está realizando cada uno de los consorcios por su cuenta y riesgo hace daño al proyecto. Según Acciona, a mediados de 2016, Odebrecht comunicó su intención de retirarse del consorcio. En consecuencia, desde enero de 2017, Acciona ha asumido todas las responsabilidades operativas. Sin embargo, Odebrecht manifiesta que el proceso para la salida de uno de los socios del consorcio no se ha cumplido. Se espera que el metro entre en funcionamiento a finales del 2019. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Más noticias. El Comité Olímpico Ecuatoriano y la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida firmaron un convenio de cooperación para la construcción de canchas deportivas en las ciudadelas del programa Casa para Todos. La primera dama fue testigo. Luisa María Heredia informa.
$2.000 para la construcción de infraestructura deportiva en las diferentes zonas de intervención del Plan Casa para Todos en las distintas ciudades y provincias del país, destinará el Comité Olímpico Ecuatoriano, según consta en un convenio interinstitucional firmado la tarde de hoy por el Comité y la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, con la presencia de la primera dama Rocío González como testigo de honor. Nos sentimos muy complacidos que estas ciudadelas, estos barrios que estamos creando, que son barrios dignos, con casas lindas, no porque es para personas pobres tienen que ser feos, y qué mejor que tengan canchas deportivas. Según establece el convenio, el comité se encargará de planificar, de financiar y de adecuar las áreas deportivas, mientras que la Secretaría deberá gestionar con los GATS municipales la donación de los terrenos sobre los que se levantarán las canchas y los graderíos. Y este acompañamiento que nos hace el Comité Olímpico es fundamental para darles las herramientas a nuestros jóvenes que van a compartir en estas áreas verdes. Tanto la ministra del Deporte como la primera dama resaltaron la importancia de poder contar con estos espacios que no solo servirán para la recreación, sino que también ayudarán a combatir problemas sociales como el microtráfico y que forman parte de ese programa gubernamental, que es además uno de los objetivos del Plan del Buen Vivir que busca consolidar el gobierno nacional. Los vehículos de la Unión de Taxis de Pichincha funcionarán con un nuevo software que los transformará en unidades inteligentes. La plataforma ha sido desarrollada por ingenieros de la Politécnica Nacional. Más de 8.000 taxis entran en este proceso tecnológico. Este es el equipo que será instalado en los vehículos amarillos de la Unión de Taxistas de Pichincha. En la pantalla está instalado el nuevo software desarrollado por la Politécnica Nacional. El pedido de una carrera se refleja en el monitor y en el mapa sale la ubicación del cliente y la placa del taxi. Este dispositivo permite el pago con tarjeta de débito y de crédito o se puede pagar en efectivo. El equipo también cuenta con una impresora que entrega la factura. En la pantalla se podrá visitar los sitios turísticos del país. El 19 de octubre implementamos el aplicativo móvil Unitaxi para el despacho de flota, aplicativo que está homologado por la Agencia Nacional de Tránsito. Al presentar el flamante dispositivo que les ubica a la vanguardia de la tecnología y el servicio, piden a las autoridades que saquen de circulación a vehículos que están trabajando sin permisos respectivos. Tenemos la satisfacción de presentar ahora un sistema que va a transformar a todo el taxi legal del país. Es un sistema que permite dar y crear el taxi inteligente. Los dispositivos, que tienen un precio cercano a los $600, podrían negociarse para otras organizaciones de taxis del país. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Más de 7 hectáreas de pajonales y arbustos fueron consumidos esta madrugada por el fuego en la zona rural de Tulcán, en la provincia del Carchi. La alerta emitida por el ECU 911 fue a las 2 de la madrugada. Sin embargo, lo agreste del terreno y poca visibilidad limitó el accionar de los bomberos hasta las primeras horas del día. El personal empezó a subir a partir de las 5 de la mañana al sector, encontrando gran cantidad de maleza quemada. No se sabe si el fuego fue provocado intencionalmente, pero los vecinos del lugar delatan el miedo que sintieron al ver cómo se acercaban las llamas a sus viviendas. Sí, más o menos a unos 50 metros, pues entonces estábamos asustados. Más de 4 horas les tomó a los bomberos sofocar el incendio, que en varias ocasiones se reactivó por los fuertes vientos. Lamentablemente la condición meteorológica, como es el viento en este caso, está haciendo que las pequeñas pavesas hagan sus focos de incendios aquí en el sector. Aproximadamente 7 hectáreas de flora y fauna del sector rural El Capote, a 10 minutos de Tulcán, fueron consumidas por el fuego en cuestión de horas. Bien, pues las investigaciones también continúan para dar con quiénes serían los responsables de estos incendios forestales. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Por homicidio culposo se dictó prisión preventiva para los 6 guardias de seguridad del blindado que una banda intentó asaltar la tarde de ayer en la bahía de Guayaquil. Los detenidos son acusados de haber iniciado un tiroteo que dejó un saldo de 3 muertos.
Son los 6 guardias de seguridad del blindado que la tarde de este jueves, en pleno casco comercial, una banda de al menos 6 delincuentes intentó asaltar. Para ellos, la justicia hoy dictaminó orden de prisión. Iniciaron el proceso por homicidio culposo. Y es que testigos y la defensa de 2 de las 3 víctimas mortales del suceso aseguran que fueron los guardias de seguridad quienes iniciaron el tiroteo, que acabó con la vida de uno de los delincuentes, el que se había disfrazado de comerciante informal para intentarles arranchar una de las bolsas con dinero que sacaban de un local comercial y también de un vendedor de ropa de 74 años de edad. Porque no se dedican a trabajar, quieren la plata fácil. Mire cómo matan a un pobre hombre. Y posteriormente, ya en hospital, de una mujer de 34 años que había salido de comprar junto a su madre de una distribuidora de medicamentos del sector en el preciso instante en el que la balacera se dio. Un dolor grande que dejan aquí. De ahí que incluso rechaza la tipificación del proceso. Culposo es una sanción solamente de 3 a 5 años. Puede reformular cargos y cambiar la tipicidad durante el transcurso de la instrucción fiscal. La defensa de los guardias, que en la audiencia pidió medidas sustitutivas para los 6 empleados de la empresa de seguridad, presentó como prueba un arma totalmente cargada, con lo que pretendían demostrar que no fueron los del blindado los que dispararon, sino el delincuente muerto y los que se habrían fugado. Sin embargo, ayer la labor policial decomisó todas las armas de los custodios, por lo tanto, esas armas tendrán que ser sometidas a análisis correspondiente. A su salida de la unidad de flagrancia de la Fiscalía del Guayas, la abogada defensora de la compañía de seguridad dijo que esperará el accionar judicial. Esperamos que la policía haga su trabajo. El robo frustrado dejó 8 heridos, 5 transeúntes y 3 guardias de seguridad. Quedan 7, recuperándose en casas de salud de la ciudad. Luisa María Heredia, 24 horas. El cuerpo del niño que cayó al reservorio de Huangopolo, ubicado en el suroriente de Quito, fue recuperado esta mañana. Alrededor de 30 efectivos participaron en su búsqueda. Entre lágrimas de desconsuelo y varias horas de búsqueda, fue recuperado el cuerpo del pequeño que cayó en el reservorio de Huangopolo, ubicado al suroriente de Quito, cuando jugaba con sus primos en el exterior de su vivienda. Creo que se ha resbalado al canal. El hecho ocurrió ayer a las 2 de la tarde. Aunque los primos dieron aviso a sus padres, no pudieron hacer nada, por lo que llamaron al 911. Entonces, como de síntomas de acá vivimos, pero ya demasiado tarde porque el agua ya la ha jalado ya. La corriente, ya no lo pudimos encontrar. Al lugar llegaron alrededor de 30 efectivos para las tareas de búsqueda. Tenemos 3 botes inflables, adicionalmente 2 kayak, ¿sí? Por tanto, una búsqueda superficial, como igualmente con la ayuda de buzos de la institución. El cadáver del infante habría recorrido 1,5 kilómetros desde el lugar donde ocurrió el hecho. Parte superior, pues, fue lo que el infante cayó en uno de los canales que son los que vierten directamente acá al reservorio. La tarde de ayer, a las 17 horas, las tareas de búsqueda fueron suspendidas y esta mañana se retomaron. Nosotros iniciamos operaciones a las 5:30 y a las 7 de la mañana nuestro personal de búsqueda y rescate localizó el cuerpo. Ahora los familiares y amigos de la víctima piden a las autoridades que se coloquen mallas para evitar que estos accidentes se repitan. Fernanda Ceballos, 24 horas. Desde hoy vamos a revisar cómo se mueven las redes sociales con distintos temas que son de interés. Mediremos, gracias al apoyo de Global News, de qué habla la gente y qué temas son los que más interesan del ámbito noticioso. Hoy hemos medido la ruptura entre el presidente y vicepresidente de la República. Lo hemos llamado la crisis en Carondelet. Sobre el tema, se han registrado en un día 1.600 menciones totales, con un alcance potencial de 7.113.000 personas. Hubo 685 interacciones. Mediciones por red social, el 100% fueron en Twitter. Por género, hombres, el 61%, es decir, 771 menciones. Mujeres se pronunciaron el 39% con 493 menciones. Las opiniones neutras fueron el 42,6%, 680 menciones. Negativas, el 54,1%, fueron 862 menciones. Y menciones positivas sobre este tema, apenas el 3,3%, 53 menciones. Vamos a corte, regresamos enseguida. Más noticias. Para celebrar los 33 años de cantonización de Xuxufindi en la provincia de Sucumbíos, se elaborará el maito más grande del país. Con esto se busca atraer turistas nacionales y extranjeros para que disfruten de los encantadores de espacios naturales de esta provincia.
La parrilla para preparar el maito más grande del país será de 50 metros de largo, al igual que este exquisito plato típico de Xuxufindi. Hemos querido hacer el maito más grande del país y de esta forma pues invitarles para que nos acompañen y también puedan degustar de este plato que realmente es algo muy natural porque lo único que conlleva es sal y las hojas de bijao. Pero a más de la gastronomía, son sus lugares paradisíacos los que hacen inolvidable a ese punto de la Amazonía. Xuxufindi está bañado por dos ríos muy importantes como es el Napo y el Aguarico. Aparte tenemos también lagunas muy encantadoras y una de ellas es la Reserva Biológica de Limoncocha, que está a 30 minutos del cantón. Y pues ahí ustedes pueden hacer el avistamiento de aves, aparte también pues el caimán. Este sábado a las 3 de la tarde estará listo el maito más grande del país. No menos de 1000 maitos se ofrecerá a propios y visitantes. Nelson Carrera, 24 horas.